Dice la palabra de Dios: el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arear bueyes. También él libró a Israel, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Ahora quiero hablarle, porque aparece solamente en este versículo este varón, Samgar. Samgar aparece en un momento clave del pueblo de Israel. Samgar era hijo de Anat, dice la Biblia, y Anat era una diosa pagana de Palestina, que era una diosa donde tenían ritos paganos, diosa del sexo, diosa de la seducción. De ese calibre de herencia venía Samgar. Y muchas veces nosotros creemos que para servir al Señor necesitamos venir de una generación quizás de cristiano, lugar y en un contexto histórico totalmente adverso de lo que se vivía en ese momento. Era un contexto histórico que estaba totalmente en contra de Dios. Los filisteos tenían tomado los territorios. Era un lugar donde no había ya pueblo de Dios que buscara la presencia de Dios. Era un lugar donde no estaba plantado el reino de Dios. Era un tiempo totalmente oscuro, y Dios usa un Samgar. Dios usa un Samgar para poder derribar y derrotar a los filisteos. Pero pasa algo extraordinario, porque nunca hubo una batalla con los filisteos hasta ese día. Nunca. Y miren que en Éxodo 13:17, miren lo que dice. Esto fue en el tiempo de Moisés. Pero miren lo que Dios tenía pensado. Y miren, la palabra de Dios dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Dios no lo manda al camino que atraviesa el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, que era un lugar cerca para que el pueblo de Dios sea libre y ya sea libre del cautiverio del faraónico. Sino que Dios dijo, miren que tremendo, porque dice la Biblia que Dios no lo manda el camino de la tierra de los filisteos, por el camino donde estaban los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios. Y en esta versión dice: y pensó Dios. Amén. Y pensó Dios. Y dice la Biblia: porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En esta versión dice: y pensó Dios, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. O sea, Dios pensó, dijo: mi pueblo estoy sacando de la esclavitud del faraón. Y el lugar más corto para llevarlo a la libertad tenía que pasar por el camino donde estaban los filisteos. Pero los filisteos en ese tiempo, contexto histórico, los filisteos manejaban todo el armamento, tenían toda la artillería, tenían todo lo que era el acero, manejaban el acero, y ellos manejaban la economía, la potencia económica, la potencia de guerra, la potencia de armamento de esa época. Entonces Dios dijo y pensó: si yo envío a mi pueblo por el camino de los filisteos, mi pueblo va a tener miedo, porque se le va a presentar una batalla y podrían cambiar de idea y regresar de nuevo a Egipto, a esclavitud. Entonces cambia Dios el camino y no lo enfrenta con los filisteos. Es el primer momento que aparece los filisteos en la Biblia, pero nunca hubo una guerra con los filisteos hasta que se encuentra en el libro de Jueces y se encuentra con Samgar, con este varón que es el juez, donde muchas veces en la Biblia no se habla, pero tiene una connotación muy importante, es Samgar. Samgar dijimos que viene
viene de Anat, que era de una diosa pagana, pero Sangar era antecesor de Ahot, dice la Biblia, en el verso 31, dice que era el sucesor de Ahot, el otro juez, y fue Sangar, hijo de Anat. Y dice la palabra de Dios que Sangar significa el que huye, o sea que hasta su nombre tenía todos los condimentos para hacer referencia a lo que él significaba. Significa el que huye. Sangar significa el que huye. O sea que podía literalmente huir delante de los filisteos. Pero Sangar recibe una unción de parte de Dios. Sangar, yo me imagino que recibe el poder de Dios sobre su vida y toma la valentía que va contra su destino de su nombre. Porque dice el que huye, significa el que huye. Quiere decir que Sangar toma una valentía que quizás su nombre lo determinaba como un cobarde y que huía de las batallas o de la guerra que se le presentaba. Yo no sé cómo te encontrás en esta mañana, si quizás muchas veces pensaste en renunciar a las batallas diarias de tu vida, quizás muchas veces pensaste en decir, el Señor no va a tener en cuenta mi vida porque vengo de una familia tal o de una generación de tal o que tienen una creencia contraria a la de Dios, a la de Cristo. Entonces tenemos un montón de connotaciones y de sucesión en nuestro pasado que quizás si nos ponemos a pensar determinarían nuestro futuro, pero en Sangar fue diferente porque él toma una determinación de parte de Dios y él toma la determinación de hacer valiente en la presencia de Dios. Sobre todo Sangar toma la determinación de ser fuerte ante la presencia de Dios. Dios lo unge, Dios derrama su poder. Yo me imagino que Sangar recibe una unción fresca sobre su vida, recibe un renuevo, recibe la presencia de Dios, recibe la valentía que rompe el sistema de huir, la costumbre de huir, porque era lo que a él le tenía encima, cargado. Ahora, Sangar dice que encima venía era hijo de Anat, de una generación donde su mamá o su padre tenían de diosas paganas. O sea que había una maldición bastante fuerte sobre su vida, pero él determina seguir a Dios y caminar en la voluntad de Dios, y Dios determina usar a Sangar. Y quiero decirte en esta mañana que Dios no mira tu pasado, Dios no mira de dónde venís, ni de qué creencia traes o de qué maldición acarreas. Dios dice, yo voy a tomar tu vida, voy a tomar tu vaso y la voy a transformar, voy a romper la maldición, voy a romper quizás la costumbre pagana que traemos para que mi gloria se manifieste en tu vida como lo hizo con Sangar. Entonces dice la palabra de Dios que Sangar, dice, ¿quién era Sangar? Sangar, la Biblia dice, quien derrotó al 600 filisteos. La primera batalla que se enfrenta el pueblo de Israel, se enfrenta no con un ejército de Israel, sino se enfrenta con un hombre que ni siquiera era israelita, era de una herencia diosa. Ahora, Dios toma vasos, Dios toma personas que están dispuestos a creerle y a servirle. No importa de dónde vienes, lo que importa es a quién le crees y a quién te aferras. Ahora, es interesante ver que, miren el contexto histórico de la época, en 1 Samuel capítulo 13, dice la palabra de Dios, verso 19, miren qué cosas maravillosas, cómo Dios se manifiesta, porque para que veamos cómo vivía en ese tiempo el pueblo de Israel. Pero si bien esto es lo que pasaba con Saúl y Jonathan, pero era lo mismo que en la época de Sangar, del pueblo de Israel. Y mire, y en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, nada, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas.
el 20. Y dice, por lo tanto todos Israel dependía de los filisteos para que les afilara los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Hasta ahí. Ahora vemos, el que tenía el poder y el dominio de las armas eran los filisteos. No le dejaban tener espadas, no le dejaban tener armas. El que manejaba el hierro y manejaba todos los armamentos eran los filisteos, y hasta dependían de los filisteos para afilar. No eran armas, no eran espadas, sino el arado para el trabajo. O sea que, y el hacha, no tenían más nada. Ahora, vemos aquí, porque me impacta la vida de Samgar, porque Samgar no enfrenta a los filisteos con espadas ni con armas, lo enfrenta con una, dice la Biblia, con una vara para arrear bueyes. ¿Y cómo era esto? Una guijada de bueyes, que era un instrumento para arar la tierra y que medía 2,50 metros y tenía de diámetro 2 centímetros, y en una punta tenía una especie de espátula de hierro con la que se quitaba el exceso de la tierra del arado, y la otra una punta afilada con la que se controlaba la velocidad de los bueyes al arar. O sea que no había más nada que lo que tenía el pueblo de Israel, y Samgar tenía eso en sus manos. O sea que, ¿qué tenía? Nada. Era totalmente como ir a pelear contra los filisteos, contra 600 hombres, a decir, acá me entrego y estoy liquidado. Porque no tenía otra opción que Samgar enfrentar a los filisteos con una aguijada de bueyes. Ahora, pero su nombre determina y significa el que huye. Y Samgar, imagínense si Dios no estaba con Samgar, porque él tenía una herencia de huir ante la guerra. Pero Samgar, dice la Biblia, que se enfrenta a los filisteos no con armas ni con ejército, sino con una aguijada de bueyes, con un palo, con un elemento de 2 metros y con una punta de diámetro de 2 centímetros, con punta de acero y nada más. Pero dice la Biblia que Samgar destruye y vence y derrota a los filisteos, no a 1, no a 3, ni a 10, a 600 hombres de guerra que estaban adiestrados, que estaban preparados para ganar y tomar territorio. El primer batalla que se enfrenta el pueblo de Israel fue a través de Samgar, que no era israelita, y Dios le da la victoria a Samgar. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que Dios quiere usar nuestra vida, aún en nada lo que tengamos en nuestra mano, aún cuando no tenemos nada, aún cuando nuestra condición son la menos contada o la menos esperada. Dios quiere usar tu vaso y mi vaso. Dios quiere usar tu vida para que la gloria de Dios se manifieste. Dios usa lo mínimo para dejar un legado de fe y una victoria en el nombre de Jesús. Una vida dispuesta en las manos de Dios en lugar de un ejército. Samgar no tenía ejército. Una vida dispuesta en las manos de Dios en lugar de un buen armamento, que Samgar no tenía armamento, tenía solamente una aguijada de bueyes. Dios usa a hombres y mujeres improbables. Dios usa gente que tiene instrumento improbable para que el poder de Dios se manifieste. Dios quiere usar tu vida, no importa qué es lo que tenga en tu mano, no importa qué condición venís, de herencia, de familia, lo que importa es que Dios quiere usar tu vida. Samgar se determinó a creer, ni siquiera importa cuál es tu herencia, porque Samgar significa el que huye. Samgar se enfrenta en una condición, tenía toda la connotación para huir, pero él no lo hizo. Él se plantó y dijo, voy a pelear la buena batalla de la fe y voy a hacerlo todo en la fuerza y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen?
Amén. Ahora, los filisteos tenían el monopolio del hierro, una gran cantidad de militares, pero Dios le da la victoria a Sangar. Ahora, impresionante, porque los filisteos, miren lo que dice la Biblia, Zacarías 9:6. Zacarías 9:6, dice la palabra de Dios. Dice la palabra: habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ahora, ¿qué identifica a los filisteos? Porque esto es para traerlo a la vida de hoy, espiritualmente. ¿Qué identifica a los filisteos? ¿Qué espíritu identifica? Está ahí en la Biblia. ¿Qué espíritu identifica? Soberbia. ¿Qué Dios dice para poner fin a quién? A la soberbia de los filisteos. El espíritu que identifica a los filisteos era la soberbia. Ahora, Sangar se enfrenta con 600 filisteos. Y muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Muchas veces quizás tenemos a los filisteos dentro nuestro. ¿Y cómo es eso? La soberbia. Porque Sangar se enfrenta a 600 filisteos. Se enfrenta a la soberbia. Se enfrenta al espíritu de los filisteos, que era la soberbia. Y la soberbia es la que te derriba y te saca del propósito de Dios. Si no, fijémonos en la manifestación de Dios en el cielo contra Satanás, porque Satanás se quiso ser más que Dios y se le levantó una soberbia, porque era el más hermoso de los ángeles del cielo para alabar a Dios, y se ensoberneció, dice la Biblia, y Dios lo saca del cielo y lo arrastra a la tierra. Y dice la palabra de Dios que lo que lo saca a Satanás del trono, lo primero era la soberbia. Y lo que Sangar enfrenta en ese momento para que Dios le dé la victoria, enfrenta a los filisteos, pero hay un espíritu de soberbia. Sangar no tenía soberbia. Sangar tenía una condición mínima. Él entendía que si no era Dios con él, no podía ganar batallas. Ahora, el tema es, si nosotros creemos y nos creemos que somos superiores a tal o a cual persona, está operando un espíritu de soberbia, y en vez de vencerlo, te está venciendo a vos mismo. Estás perdiendo una batalla. Quizás tenga toda la connotación y la unción que Dios quiere derramar, como derramó a Sangar, pero si dejas que la soberbia te gobierne, estás dejando que los filisteos te ganen la batalla. La soberbia hace que podamos perder las batallas de la vida, porque Sangar enfrentó a 600 filisteos con una vara, pero no importaba la herramienta, no importaba qué es lo que tenía en la mano, lo que importaba quién lo gobernaba a Sangar, lo importaba quién estaba con Sangar, quién le dio la unción para vencer a los filisteos. Era Dios, no había otro, porque la Biblia dice que pondré fin a la soberbia de los filisteos. Y si nosotros no identificamos qué espíritu quiere operar en nosotros, y si no dejamos que Dios crezca en nosotros, va a crecer soberbia. Porque la caída del hombre es la soberbia, el orgullo. Y si nosotros no matamos al filisteo dentro nuestro, no vamos a tener victoria. Amén. La primera batalla que tenemos, Pablo le dijo a Timoteo: hijo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo? Porque le estaba diciendo que puede levantarse una soberbia en el corazón.
El primer enemigo no es Satanás, ¿sabía usted? No es el diablo. Nuestro primer enemigo no es el diablo. Nuestro primer enemigo somos nosotros. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos puede jugar una mala pasada si no dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne y nos ministre y haga morir en nosotros la soberbia. Si la soberbia no muere, los filisteos ganan sobre nuestro territorio. Ahora, quedaron pensando, quedaron regulando. Santo de la gloria. Ahora, mire lo que dice Zacarías 4:6. Dice la palabra de Dios. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni con poder. Pero ahí dice, esta es la palabra para Zorobabel, que dice, no es con ejército. Sangar no peleó con ejército. Sangar no peleó con fuerza, ni con fuerza. No peleó con armas. ¿Con qué peleó? Ni siquiera peleó con la aguijada de bueyes, porque era simbólico. ¿Qué puede hacer un tipo con una aguijada de bueyes contra 600 hombres, hermanos? Díganme usted, ¿qué puede hacer? Nada. Era simbólico porque era lo que tenía en ese momento en la mano, no había más nada. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no peleamos contra ejército ni con fuerzas, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es con mi espíritu. Sangar peleó la batalla no con una aguijada de bueyes. Quizás peleó con una batalla con la aguijada de bueyes. Sí, la peleó, pero no ganó con eso. No ganó con eso la batalla. Sangar la ganó con el poder de Dios, del Espíritu de Dios. Mi amado, el único que te va a dar la victoria en tus asuntos diarios no va a ser con tu fuerza, ni con tu boca de pelear, ni con tus capacidades. Va a ser con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Mire lo que declara la Escritura. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32-34. Dice así. Dice su palabra. Hebreos, si no lo busco aquí, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 11, 32 al 34. Los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Dice la palabra de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, enviaron filo de espadas, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Dice la palabra de Dios, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Pero mire qué tremendo que declara la Biblia: evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. ¿Pero con qué? Con la fe. Porque con fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon boca de leones. Con fe. Es con fe. Usted tiene que estar lleno de la fe. ¿Y cómo lleno mi vida con fe? Con el oír la palabra de Dios. Con escuchar la palabra de Dios viene el aumento de fe a nuestras vidas en el nombre de Jesús.
Y dice la Biblia que ellos sacaron fuerzas en la debilidad. Y hoy quiero decirte en esta mañana, no sé cuáles son tus fuerzas, pero Dios te va a dar la fuerza en medio de tu debilidad, en medio de tu flaqueza, en medio de lo cuando vos sentís que no tenés nada. Dios dice, ahora soy yo en ti quien te va a dar la fuerza y la victoria contra los filisteos, porque es el poder de Dios quien te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y terminamos con esta palabra, 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, decía Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Digan conmigo, mis armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y el verso 5 dice, bendito el nombre de Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo derribamos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Primer punto, ¿dónde se levanta el argumento y la altivez? En la mente y el corazón. Por eso le digo, si tenemos orgullo, está dejando que el filisteo te gane la batalla. Si matás el orgullo, estás venciendo la batalla. Pero la batalla la tenemos en la mente y en el corazón. Porque Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es el altivez? El orgullo. ¿Qué es el argumento? El argumento que traemos de nuestros pasados, de nuestros antepasados, de costumbres familiares, de costumbres o culturas de nuestras naciones. Traemos argumentos que son falsas, que son mentirosas, porque hay argumentos en diferentes territorios nacionales que van armando un sistema que la gente lo oprime, le agobia. Pero dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. La verdad se llama Jesucristo, mi amado. Acá no hablamos ni ninguna nación, nosotros lo único que hablamos es la verdad de Cristo, que es el poder de Dios, en la cual rompe argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero como yo venzo eso, lo voy a llevar cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo llevo mi pensamiento? A la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. La palabra de Dios me dice, aquí yo te hago nuevo, una criatura nueva en Cristo Jesús. La palabra de Dios me dice que Él derriba argumentos. Si el argumento en tu mente, en tu familia dice que vos no podés alcanzar tal cosa, no podés lograr tal cosa porque tus familiares no lo pudieron hacer, o te crees que son más que otros, ahí Dios te está diciendo, mi querido, mi amigo, Dios te va a derribar esos argumentos, porque la palabra de Dios dice, yo llevo cautivo todo argumento y todo pensamiento y toda altivez a la obediencia de Jesucristo. La palabra de Dios rompe todo lo que nos sirve de nosotros para establecer el reino de Dios en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. En esta mañana cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, bendito Jesús. La palabra de Dios nos lleva a la obediencia de Cristo. Oh, bendito Dios. Yo no sé qué argumento tienes en tu cabeza, en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Qué argumento quizás tus familiares te pusieron que no son de parte de la palabra de Dios? Pero Dios dice en esta mañana, yo llevo cautivo toda altivez, todo pensamiento y todo argumento que va en contra de la palabra. Samgar pudo entender, aleluya, que él venía de una familia de dioses, de idolatría, de paganismo, pero él entendió que cuando abrazó la palabra, cuando abrazó la fe, cuando creyó en Dios, entendió que toda maldición que arrastraba sus generaciones se rompió en el nombre de Jesús, para que pueda ser más que vencedores y vencer a los filisteos. Y en esta mañana, si tú quieres ser más que vencedor en Cristo
necesito tu gracia. Yo necesito tu perdón. Yo necesito, Jesús, que venga a mi vida y llene mi corazón con tu Espíritu Santo. En esta mañana reconoce, ahí donde estás, reconoce el señorío de Jesucristo. Ahí donde estás, reconoce que todo lo que aprendiste en tus familiares, en tu nación, nada te sirve, porque aquí son todas las cosas hechas nuevas en Cristo Jesús. Quizá viene de familias de brujos, quizá viene de familias de adicciones, quizá viene de familias de mucho ego, mucho orgullo, de mucha posición económica, quizá viene de familia de pobres. No importa de qué rama venga, lo que importa es que estás en Cristo Jesús y todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Oh, Shia vaya, soca, ramandara vaya, Shia. Presencia de Dios en el nombre de Jesús. Se derriban los argumentos en esta mañana. Se derriban los argumentos en esta mañana. Hay espíritus de depresión, hay espíritus inmundos que vienen en contra de tu vida. Hay filisteos que se levantan en contra de tu vida. Pero en esta mañana se rompe en el nombre de Jesús. En esta mañana es quebrado en el nombre de Jesús. En esta mañana es cortado en el nombre de Jesús. En esta mañana las caderas se destruyen en el nombre de Jesús de Nazaret. Raka, manda, ramakaya, shia. Si tú quieres que tu herencia, tu familia, camine en victoria, camine en gozo, camine en paz, camine en bendecido, debe decirle Jesús en esta mañana: yo necesito tu favor y tu gracia. Jesús, en esta mañana renuncio, Señor, renuncio al pasado, renuncio al orgullo, renuncio a la soberbia, renuncio, Señor, quizás hay altivez en el corazón que lo usas como un escudo, porque te han herido tanto y levantas un escudo de altivez, de argumento. Pero ven a los brazos de Jesús en esta mañana. La presencia de Dios te envuelve en esta mañana. Ven a los brazos del Maestro. Ven a los brazos de Jesús. Habla con Jesús y dile: Señor, te necesito Jesús. Necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito ser transformado y transformada por el poder de la sangre de Cristo. Señor, en esta